Em, Qué pertinente igual hacer esta presentación después de la presentación de María Paz, donde se reforzó harto la importancia de la decisión de la mujer, ¿no es cierto?, de la toma de las decisiones. Y en ese contexto yo voy a hablar sobre el conflicto psíquico en pacientes acogidas a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, también conocida como la Ley IVE. Como contextualización, recordamos que la promulgación de la Ley 21030 ha significado un gran avance en la restitución de los derechos reproductivos de las mujeres a través de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 situaciones críticas que también son llamadas causales. La causal 1, cuando la vida de la madre está en riesgo, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida, y ahí tenemos los riesgos médicos inminentes y no inminentes. Algunas patologías que están incorporadas, tenemos lupus, neoplasias severas, patologías del embarazo como la rotura prematura de membrana o preeclampsia severa, embarazo ectópico, etc. En la causal 2 es cuando el embrión o feto padezca una patología congénita, adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, como ejemplo de algunos diagnósticos, anencefalia, trisomía 13, trisomía 18, etc. Y la causal 3, cuando el embarazo es el resultado de una violación. Para fines de esta presentación, debido al tiempo, la causal 3 va a quedar, no la voy a trabajar en esta presentación, no porque no sea importante, al contrario, sino que todo lo psíquico que está incorporado con la causal 3, cuando consideramos la violencia, la violación, tener un embarazo en ese contexto, cuando hablamos de trauma, da para otra ponencia entera, así que nos vamos a enfocar solamente en la causal 1 y la causal 2, que comparten ciertas características con respecto a un diagnóstico médico y una toma de decisión desde ahí. ¿Y por qué incorporamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo en esta ponencia, ¿no es cierto?, en esta jornada que tiene que ver con duelo? Y es que a pesar de la voluntariedad de la interrupción del embarazo, la experiencia subjetiva en las mujeres que interrumpen es de todas maneras el duelo, ¿ya? El duelo por un embarazo sano, por un hijo sano, por tener que tomar incluso la decisión. Al ser una ley, la atención clínica que tenemos con estas pacientes está enmarcada en un lenguaje y en un funcionamiento legal. Por eso hablamos de constitución de una causa. Como parte de este proceso, iniciamos con un diagnóstico médico que tiene que ver con los requisitos que están establecidos por la ley para cumplir con la constitución de la causal. Luego viene la constitución de la causal, y por último, la toma de decisión de la paciente, que es firmada y documentada en un plazo de tiempo bastante estricto. Esto lo subrayo porque es sumamente importante y lo vamos a ver un poquito más adelante en términos del impacto psíquico que puede tener para una mujer tomar una decisión y dejarla escrita, firmada, ¿no es cierto? Como cuando uno va ante el notario, firma un contrato, tiene un impacto importante. Y quería también poder diferenciar interrupción voluntaria del embarazo con la palabra aborto, que si bien esta ley ha sido muy hablada como la ley del aborto, igual es importante en este contexto poder diferenciar que no siempre la interrupción del embarazo implica el fallecimiento del bebé, ¿ya? Una interrupción voluntaria del embarazo también puede ser en la semana 30 de embarazo, donde hay una sobrevida de esa guaguita. Hago esta comparación un poco para entender qué es lo que ocurre psíquicamente con las mujeres que son constituidas en estas dos causales. La causal 1, nos enfrentamos a un diagnóstico de riesgo de muerte y automáticamente aparece la angustia. Este riesgo puede ser inminente o no inminente, y esto también va a estar de la mano con qué tan cierto es el diagnóstico, qué tan certero es el diagnóstico. Y ahí, posteriormente, la mujer tiene que decidir si continuar su embarazo o interrumpirlo, y finalmente el conflicto de su vida o la de su hijo. En la causal 2 tenemos un diagnóstico un poquito más certero de inviabilidad, y aquí se enfrenta la mujer a esta decisión: continuar con el embarazo, y eso implica vivir ya un duelo, porque esa guaguita tiene muy mal pronóstico, pero vivir el duelo con el bebé en gestación. Y aquí las mujeres se tienen que enfrentar a algo que es bien potente, es que tienen experiencias físicas y sociales que se contraponen al duelo.
Mientras ellas están viviendo el duelo y asumiendo que su guaguita va a fallecer, también están todavía sintiendo los movimientos fetales, todavía tienen que ir a los controles ginecobstétricos, escuchan el corazón de su guaguita y también se exponen a lo que ocurre socialmente cuando se encuentran con una mujer embarazada, que les tocan la guatita, les preguntan para cuándo, siempre con tono de felicidad, alegría, que es bien incongruente, ¿no es cierto?, con saber que esta guaguita va a fallecer. Sin embargo, las implicancias de interrumpir, aparece la culpa, vergüenza social, miedo a que el diagnóstico hubiera sido erróneo y que tomaron una decisión anticipada y nos enfrentamos finalmente a un conflicto psíquico. La causal 1 y 2, entonces, generan alto malestar de las pacientes y alta demanda por ende hacia nosotros, hacia el equipo de salud mental, justamente por la ambivalencia propia de un conflicto psíquico. La amenaza de muerte irrumpe de manera traumática, poniéndose en riesgo la vida de la madre o la del bebé en gestación. En la causal 1 se observa conflicto en las pacientes al tener que decidir entre el deseo de hijo, que ya coexiste porque ya están embarazadas, y el deseo de sobrevivir, además de tener que hacerlo en un periodo corto de tiempo, con importante dificultad para poder simbolizar el trauma. En la causal 2 se observa el conflicto al tener que decidir entre interrumpir en ese momento para vivir el duelo con menos incongruencia, lo que referíamos hace un ratito, o alargar la espera y con ello el tiempo de estar con sus hijos en gestación, con todo lo positivo y negativo que esto conlleva. Tenemos que considerar algunos puntos para poder comprender el nivel de conflicto que experimentan estas pacientes. El deseo de hijo sano, tiene un lugar fundante en la sexualidad femenina, por lo que en muchos casos renunciar al mismo es la última opción posible. El vínculo con el bebé en gestación se construye sobre las relaciones con el hijo fantasiado e imaginado desde mucho antes del embarazo. Y la enfermedad, estos diagnósticos que aparecen tanto de la madre o del bebé, y la concomitante constitución de la causal, irrumpe en el devenir psíquico de la madre, generando un corte que altera la idealización de la maternidad y provoca altos niveles de angustia y culpa por dañar o desear dañar a su bebé en gestación. El conflicto. La toma de decisión, entonces, no es obvia, ni evidente, ni mucho menos inmediata. El diagnóstico médico de la madre o del bebé en gestación instala la posibilidad de muerte y con ello se corta un continuo de movimientos psíquicos que es propio del embarazo. La constitución de la causal, y ahí hablamos de esto que yo mencionaba un poco de que se constituye algo legal, uno tiene que firmar, uno tiene que escribir en ficha clínica o firmar documentos. La constitución de la causal es experimentada por la mayoría de las pacientes como una experiencia traumática. Recordemos que además toda esta firma es por sí o por sí no. Si interrumpo o no interrumpo, igual tengo que firmar y escribir. Es una experiencia traumática, frente a los cuales las pacientes se enfrentan con escucha atenta a los comentarios médicos, pero con poca posibilidad de comprensión y de pregunta en ese primer momento. Cuando se cumplen todos los requisitos necesarios, no solo se constituye la causal, sino que subjetivamente la mujer también se constituye de una manera diferente, muchas veces como una mujer en falla y en falta, al no ser capaces sus cuerpos de sostener el embarazo o de traer al mundo a un bebé sano, ¿no? Y ahí empezamos a visibilizar la implicancia de la constitución en esta mujer que escucha un diagnóstico, que firma, que toma decisiones. Además, las pacientes se constituyen con el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos, que recién hablamos de la importancia de eso, pero al mismo tiempo, con todo derecho, viene también la responsabilidad. Con la responsabilidad de elegir sobre la vida de sus hijos en gestación, se genera un conflicto, gatillando muchas veces emociones como pena, rabia, angustia y culpa. Por eso es que se van a necesitar ciertas condiciones, acá yo lo pongo como factores, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que son factores finalmente recogidos de la experiencia clínica. ¿Ya? Esto no es de ningún libro, sino de la propia experiencia de haber trabajado con mujeres que atraviesan esta situación. Van a necesitarse ciertos factores, ciertas condiciones para poder tomar la decisión. Pero sobre todo, lo que se necesita es un acompañamiento que entregue el tiempo y el espacio para poder simbolizar todo lo que está ocurriendo. Y ahí la importancia del acompañamiento de salud mental que instala un proceso que se contrapone a la urgencia y la premura
que propone la constitución de la causal. ¿Qué factores hemos encontrado que son importantes y que lo vamos a trabajar en torno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero podrán identificar todas las personas que trabajamos con estos pacientes que interfieren en cualquier toma de decisión durante el embarazo puerperio, ¿no? Que son factores que están siempre presentes. ¿Qué factores intervienen en la toma de la decisión? Primero, la claridad diagnóstica. Es un diagnóstico que irrumpe traumáticamente un embarazo que hasta ese momento iba bien y que en la mayoría de las pacientes es deseado, ¿cierto? Deseado, no planificado necesariamente, sino deseado. Se observa importante insistencia de las mujeres de obtener información precisa y estadística antes de tomar una decisión. Y ahí nos encontramos con las pacientes, quizás los médicos se van a identificar más, que empiezan a hacer preguntas, pero ¿qué tan certero es? ¿Qué porcentaje? ¿Tienes casos que han ocurrido lo contrario? Harta pregunta con respecto a tener mayor claridad. Pareciera ser que la angustia gatillada genera una búsqueda incansable de certezas que la mayoría de las veces no se logran encontrar, porque la medicina tampoco es una ciencia exacta. En la práctica clínica se observa que en la mayoría de las mujeres que sí deciden interrumpir su embarazo, hay algo más de certezas entregadas por parte del equipo médico, como por ejemplo que el riesgo de vida es inminente o el pronóstico del bebé es muy poco auspicioso. Como segundo factor, diagnóstico y pronóstico fetal. En la causal 1, el diagnóstico de la madre suele contraponerse con el diagnóstico del bebé. Tenemos una madre enferma, pero un bebé que en la mayoría de los casos está sano y sin mayores complicaciones médicas. Esto suele agudizar el conflicto, en tanto aparece la culpa por estar siquiera pensando en interrumpir la vida de su bebé, que está sano, y que además, debido a las atenciones médicas propias de las hospitalizaciones, da constantes señales de su vitalidad a través de los monitoreos y las ecografías. En la causal 2, el diagnóstico del bebé es de incompatibilidad con la vida extrauterina, por lo cual muchas veces se facilita la decisión, entre comillas facilita. Sin embargo, entran a influir las expectativas de error en el diagnóstico, las creencias religiosas, esperamos un milagro, o la culpa por estar jugando a Dios. Como tercer factor, la semana gestacional en relación a la viabilidad fetal. Con respecto a la causal 1, observamos que en embarazos más avanzados, donde ya hay viabilidad fetal, es decir, donde el bebé puede nacer y sobrevivir con una atención médica en neonatología, se acepta más la interrupción del embarazo, en tanto ambos deseos pueden coexistir sin tener que elegir. Puede coexistir el deseo de hijo junto con sobrevivir. En la causal 2, observamos el fenómeno al revés. En tanto la interrupción es más probable si esta, ¿no?, va a implicar el fallecimiento inmediato del bebé en gestación y no exponerse a la situación ni exponer a la situación al bebé de una sobrevida en esas condiciones. Como cuarto factor, la paridad de la madre y su historia gineco-obstétrica. En el caso de las primigestas, observamos que pueden coexistir los duelos de perder este hijo con el duelo de no poder ser madre, por lo que la decisión de interrumpir el embarazo se puede hacer aún más difícil. Por el contrario, si las pacientes tienen otros hijos, sobre todo si son pequeños, muchas mujeres van a tender a evitar correr riesgos que puedan implicar no estar viva para ellos, esto en la causal 1, o exponer a sus hijos a un proceso de duelo o una vida con un hermano enfermo si sobrevive en la causal 2. Y este último punto de los otros hijos es muy importante porque suele ser un tema de angustia, lo veíamos ayer en la presentación de Lorena Luders, suele ser un tema de angustia constante desde el primer momento del diagnóstico. Como factor 5, la posibilidad de tener más hijos. Finalmente, la posibilidad de futuro permite aceptar de manera menos difícil una pérdida si tengo la posibilidad de tener otro bebé más adelante, y aquí mucho más conflictivas aquellas madres que tienen una parida tardía, que probablemente no puedan tener otra guagüita, que la enfermedad termine en histerectomía o que venían con un tratamiento de reproducción asistida y fue muy difícil, y entonces el pensar que no van a poder ser mamás más adelante también hace mucho más difícil que suelten a esta guagüita en gestación. Como factor 6, la historia particular de cada uno. Aquí angustias y traumas que se reeditan de las propias historias que cada mujer pueda tener. Y 7, que es súper importante creo yo, la opinión de la pareja y la familia cercana. Lo que se ha observado en el último tiempo a propósito de hacer como más visible la importancia de que la mujer decida sobre su propio cuerpo, es una tendencia a respetar la decisión de la mujer al momento de tomar la decisión de interrumpir o no el embarazo. Pero con esto también se tiende a dejarla muy sola frente a este conflicto.
Se ha observado que mientras más solas toman esta decisión, se presenta mayor culpa frente a la misma. Conclusiones. La promulgación de la ley IVE ha sido un avance importantísimo, creo que ahí podemos estar todos de acuerdo, hacia la restitución de los derechos reproductivos de las mujeres, devolviéndoles la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos y no sentirse obligadas por otros, en este caso los equipos médicos. A pesar de ello, la toma de decisión tiene tal implicancia psíquica en las pacientes que no está libre de conflicto. La mayoría de las mujeres constituidas como causal 1 y 2 ya están embarcadas en su maternidad y el deseo de hijo está muy presente. Por ello, la constitución de la causal es vivida como una experiencia violenta que instala un conflicto que gatilla altos niveles de angustia. Las mujeres que son constituidas como causal 1 no suelen interrumpir su embarazo a menos que el riesgo de muerte sea inminente o que las posibilidades de sobrevida del bebé sean muy bajas. En el caso de la causal 2, las decisiones son más variadas, pues el diagnóstico es catastrófico y la decisión va a pasar por otros múltiples factores personales. Continuar con el embarazo, que es una opción de muchas pacientes, permite sortear o al menos postergar la decisión. Sin embargo, ahí ya se constituyó la causal, ya firmaron los documentos, ya dijeron que van a continuar con el embarazo, pero aquí no acaba el tema clínico, ¿no es cierto?, nuestro con nuestras pacientes, porque el conflicto va a continuar en las semanas siguientes. La amenaza de muerte, la angustia y el temor van a persistir, por lo cual en la causal 1, alcanzar una semana gestacional que garantice la sobrevivencia del bebé se vuelve un hito importante. Y ahí tenemos a todas nuestras pacientes contando los días, contando las semanas, cuándo van a llegar a la semana 24 para poder soltar y decir, ok, ya sé que interrumpir el embarazo porque yo me estoy complicando mucho con un cuadro médico, es un poquito más fácil. Por todo esto, lo que necesitan las pacientes es tiempo. Tiempo para asimilar la información y comenzar a elaborarla antes de tener que tomar una decisión. Desde ahí podríamos cuestionarnos si es que es tan necesaria la urgencia y la premura en la toma de la decisión de la paciente. Porque observamos que esto es una decisión que, si bien la toman en ese minuto, firman, toman la decisión, es una pregunta que se van a seguir haciendo constantemente en las próximas semanas. En la misma línea, entendiendo que enfrentar la constitución de la causal y la toma de decisión resultan sumamente angustiantes para las pacientes, podríamos preguntarnos si es que existen algunas situaciones médicas, por ejemplo el embarazo ectópico, que hoy en día están contempladas en la ley, la causal 1, y que exponen a la paciente a tomar una decisión con todo el conflicto que esto implica, ahí donde realmente no hay nada que decidir. Con un embarazo ectópico no hay mucho que se pueda decidir, ¿no es cierto?, con respecto a la vida de esa guaguita. Es un bebé que no puede seguir y que ellas igual tienen que plasmar la toma de decisión. La promulgación de la ley IVE ha sido un avance significativo, pero atravesar la constitución de la causal y la toma de decisión tiene una implicancia psíquica tan potente que es importante que podamos ir afinando cómo podemos mejorar este proceso para que el mismo no sea tan traumático ni doloroso para nuestras pacientes. Muchas gracias.